Bueno, hermanos, Dios les bendiga y amigos también que alcanzan a escucharme en este día. Quisiera compartir con ustedes un corto pensamiento de la palabra del Señor. Les invito entonces para que leamos allí en primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 15, verso número 50 hasta el verso número 57. Y dice así la palabra del Señor: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Verso 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Verso 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y quisiera compartir un breve mensaje en este día que quisiera titular Una esperanza inamovible. Y sabe, querido hermano y amigo, que el ser humano es un ser finito. El ser humano posee, por ejemplo, la capacidad de conocer el día de su nacimiento, pero no el día de partir. Es un ser limitado. Hay situaciones que se nos salen de control. Por más que quisiéramos, esta es y será nuestra naturaleza. Sabe que a través de la historia han ocurrido hechos catastróficos alrededor del mundo, y quisiera recordar dos, algo ya lejanos de nosotros quizás, pero que todavía siguen sucediendo. Y el año de 1923 en Japón, 142,000 víctimas dejó aquel terremoto de 7.9 grados en la escala de Richter. Año de 1931 en China, entre 3.7 y 4 millones de muertos dejó aquel desbordamiento del río Amarillo. Tras 2 años de sequías, lluvias torrenciales causaron esta catástrofe. Esta inundación acabó con las cosechas de arroz, provocando la muerte de muchas personas más por falta de alimentos. Y qué hablar también de nuestro contexto, porque han sucedido muchas cosas que realmente nos causan mucha tristeza, porque son situaciones que se nos salen de nuestro control. Y sin duda alguna, muchos otros sucesos alrededor del mundo ocurrieron, ocurren y ocurrirán. Pero qué bueno poder reflexionar y meditar en este día, que si usted y yo somos seres limitados e incapaces ante estos desastres naturales, hoy podemos recitar con convicción aquello dicho por el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 4 verso 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y otra versión de las Escrituras que me agrada mucho dice: a todo puedo hacerle frente gracias a Cristo. Y sabe que ese todo abarca muchas cosas. Abarca esta situación que estamos viviendo actualmente. Abarca tiempos de escasez, abarca tiempos de dificultad, abarca desastres naturales, abarca alguna dificultad en el hogar. Esto abarca todo. A todo puedo hacerle frente gracias a Cristo.
Pero hoy más que nunca es necesario pensar en aquellas personas que aún no han conocido esta esperanza. La iglesia de hoy debe de predicarle a aquel que quiera aceptar esta esperanza. No hablamos a aquel que se cree autosuficiente. Hablamos a una persona que vive triste, sin esperanza, que pasa dificultades y que cree que arriba en los cielos hay un Dios que todo lo puede. San Juan capítulo 11 nos habla de un hombre llamado Lázaro. ¿Y quién era Lázaro? Lázaro era un hombre que vivía en Betania. También nos dice las escrituras que Lázaro era hermano de María. Y María, dice la Biblia, que fue aquella mujer que derramó perfume sobre los pies del Señor y los secó con sus cabellos. Y también Lázaro era hermano de Marta. Y nos relata que Lázaro había enfermado y que inmediatamente Lázaro enferma, sus hermanas mandaron avisarle a Jesús. Y el mensaje que le llegó al maestro es: Jesús, tu amigo querido ha enfermado. Y dice la Biblia que a pesar de que Jesús quería y apreciaba mucho a esta familia, se quedó donde estaba otros 2 días. Y alguien podría cuestionarse: ¿cómo es posible que Jesús, al darse cuenta de que su amigo había enfermado, no va en busca suya a ayudarle inmediatamente, a su amigo querido, a esa familia que tanto amaba? Querido hermano y amigo que me escucha, ¿sabía usted que Dios tiene unos tiempos diferentes a los nuestros? El tiempo de Dios es diferente. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Y luego de que pasó todo esto y de que es dado aviso a Jesús, Jesús le dice a sus discípulos: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Y una vez los discípulos escuchan esto, se dicen entre sí: bueno, si Lázaro está durmiendo, de seguro que va a sanar, de seguro que va a mejorar. Pero apenas Jesús escucha que entre ellos se estaban diciendo eso, Jesús les tiene que hablar claramente y decirle: Lázaro ha muerto. Y le añade: y me alegro de no haber estado allí, porque así ustedes creerán más. Y continúa estos versos diciendo que apenas Jesús llegó allí a Betania, de donde era Lázaro, Lázaro ya había sido sepultado hace 4 días. Y al encuentro del maestro sale Marta. Y Marta, triste por la muerte de su hermano, le dice a Jesús: si tú hubieras estado aquí, te aseguro que mi hermano no hubiera muerto. En pocas palabras, Marta le reclama a Jesús: Jesús, ¿por qué no viniste antes? Oh, y cuántas veces los seres humanos no han cuestionado a Jesús, infinidad de veces. Muchos le acusan de no haber ayudado a la humanidad en sus desastres naturales y sucesos repentinos, pero en realidad no le quieren tener presente en sus vidas y en sus corazones. El ser humano ha torcido su camino, y cuando quieren buscar un culpable, en muchas ocasiones escogen a Dios, pero en realidad Dios no es el culpable. Si esta sociedad aceptase a Jesús como su Salvador, los hogares fueran más fuertes, la sociedad tuviera más esperanza, y ante una situación como la actual no existiría tanto temor. Qué bueno poder algún día poder pronunciar estas palabras con una convicción firme. Y es que Pablo tenía que decir que para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Qué bueno que nosotros podamos llegar a esa posición de decir que a pesar de que todo a nuestro alrededor parezca adverso, que pareciera que no hay una solución, nosotros poder tener la convicción de decir que para nosotros hoy el vivir es Cristo, y que si llega la muerte nos es ganancia, porque vamos a estar con Él eternamente y para siempre. Y Pablo tuvo esta convicción luego de ver su obra cumplida y su ministerio finalizado.
Y sabe, querido hermano y amigo que me escucha, que Lázaro ya había muerto. Pero a pesar de que Lázaro ya había muerto, Dios aún no había terminado su obra en él. Isaías capítulo 55, verso 8 y 9 nos dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Y Jesús continúa hablando con Marta, la hermana de Lázaro, y le dice: Marta, tranquila, que tu hermano resucitará. Y Marta en ese momento, como para darle una respuesta a Jesús, le dice: Señor, yo sé que Él resucitará en el día postrero. Pero escuche estas palabras de Jesús. Jesús no le estaba hablando que solamente Él iba a resucitar allá en el día postrero, sino que Jesús le estaba diciendo claramente que quería hacer un milagro en su hogar, que quería hacer un milagro en su familia, que si Lázaro había fallecido acá hablándolo terrenalmente, Él también tenía el poder para resucitarle y darle vida a Él, y vida en abundancia. Y la respuesta de Jesús a Marta es: Marta, es que yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Hermano, hay algo muy importante en todo esto. Nuestro Dios es la resurrección y nosotros tenemos esa esperanza en Él. Y Lázaro, el que había muerto, el que llevaba 4 días en ese sepulcro, el que ya se estaba descomponiendo, resucitó, porque Jesús dio la orden a la muerte, y la misma muerte debe obedecer al escuchar la voz de Dios. Oh, qué especial poder entender que ni la muerte pudo retener a este Dios nuestro. Vea lo que nos dice Primera de Corintios capítulo 15, versos 55 y 56. Es una pregunta. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Verso 56, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si la muerte pudo vencer a muchos personajes en la historia, hombres que uno dice que quizás tenían unos pensamientos interesantes, que brindaron quizás algunas cosas importantes a la sociedad, pero si bien es cierto, allá se quedaron en la tumba, quedaron muertos allí y no pudieron volver a salir de aquel lugar. Pero hay una diferencia con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo, que la muerte no le pudo retener, porque aún la muerte, como ya decíamos ahorita, debe de obedecerle, porque este Dios, hermano, es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Oiga, la tumba de Jesús de Nazaret se quedó vacía. Esa tumba se quedó vacía. Pero hoy, al igual que Marta, querido hermano, querido amigo, Dios nos quiere recordar algo: que Él es la resurrección y que Él es la vida, y que en Él, y que el que crea en Él no morirá, sino que dormirá, y que al final de todo esto la iglesia sigue esperando lo que leíamos al inicio: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Esta es una esperanza que no se mueve. Esto es una esperanza que sigue firme. Esto es una esperanza inamovible. Dios ha dicho y no hará. Dios ha hablado y no lo cumplirá. Solo resta, hermano, prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice la Biblia que no sabemos ni el día ni la hora en que ha de venir nuestro Señor.
porque usted y yo no sabemos el momento en el que nuestro Maestro va a venir. Pero yo creo en este día que estamos esperando con ansias ese momento, cuando la trompeta se escuche, cuando en un momento, al abrir y cerrar los ojos, sonará la trompeta del Señor y los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros seremos transformados en cuerpos semejantes a los al de Cristo. Esa es nuestra esperanza. Y no nos debe avergonzar nuestra esperanza. Debemos de esperar en Él. Porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hermano, que el Señor cuando venga nos encuentre preparados. Nos encuentre haciendo como aquellas vírgenes prudentes que tenían aceite suficiente. Y cuando llegó el esposo, las que estaban preparadas se fueron con él. ¡Ay, qué bonito esa esperanza de que la muerte no va a poder tener poder alguno sobre nosotros! ¡Qué bonita esa esperanza! Por eso, hermano, yo te invito para que sigas con esa convicción, para que sigamos caminando con Jesús, porque nuestro Dios ha prometido que ha de volver por una iglesia que le está esperando. El Señor Jesús te bendiga y te guarde allí donde te encuentres.